Hola, ¿qué tal? Qué alegría me da saludarte. Que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo te acompañe siempre. Mi nombre es Víctor Hugo Redrován de reflexionescatólicas.org. En esta oportunidad es mi deseo reflexionar junto contigo sobre la perfecta paciencia de Dios. Somos infinitamente amados por Dios, siempre y sin pensarlo dos veces. Pero este amor no nos protege de las consecuencias de nuestras propias acciones. Con esta introducción vamos a empezar. Pero antes te animo a suscribirte en este humilde canal. Obviamente sin olvidar activar la campanita. De esta manera te podré hacer llegar nuestras futuras reflexiones. Luego, al final de este video, te voy a compartir otra edificante reflexión que estoy seguro te ayudará a crecer como persona y como hijo de Dios. ¡Empecemos! Bienvenidos al podcast de Reflexiones Católicas con Víctor Hugo Redrován, un sitio para edificar vidas con la palabra de Dios. Hoy Jesús nos habla acerca de la paciencia, pero también al mismo tiempo nos habla del juicio. Los trágicos sucesos que tan a menudo llenan las noticias durante nuestra hora de almuerzo o cena deberían impulsarnos a cada uno de nosotros a convertirnos. No tanto para no terminar en la misma situación, sino para que nosotros mismos no nos convirtamos en la causa del mal para otros o no estar preparados para lo inesperado. Siguiendo esta línea, Jesús aborda otro aspecto que también es importante y te lo planteo en forma de pregunta. ¿Hasta cuándo podremos postergar las consecuencias de nuestros actos? Para explicar esto, Jesús nos cuenta una parábola en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 6 al 9. Dice así: Jesús continuó con esta comparación. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, pero no la halló. Dijo entonces al viñador: Mira, hace 3 años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala. ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente? El viñador contestó: Señor, déjala 1 año más, y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. Puede ser que así dé fruto en adelante, y si no, la cortas. Palabra del Señor. Querido hermano, hermana que escucha mi voz, la higuera estéril que nos presenta el Evangelio nos hace meditar en la esterilidad espiritual. Esta esterilidad representada en la higuera tiene que ver con los frutos que tú y yo debemos de dar. La esterilidad espiritual consiste en no dar frutos dignos de arrepentimiento. Sin arrepentimiento no podremos experimentar las bendiciones que Dios derrama sobre su pueblo, porque para ellos lo espiritual no está dentro de sus expectativas. La búsqueda del enemigo de Dios, que es Satanás, es tratar de robar a diario la espiritualidad de la gente con el propósito que éstos pierdan la visión espiritual. Ahora bien, ¿esto qué tiene que ver con la paciencia de Dios? Bueno, en realidad tiene que ver y mucho. Mira, el amo de la higuera esperó pacientemente muchos años a que diera fruto. Aceptó la propuesta del viñador de cavar la tierra y abonarla, esperando que entonces dejara de ser estéril. No es preciso ser un gran conocedor de la Biblia para ver aquí la personalidad de Dios. A pesar de nuestra esterilidad espiritual, la tuya, la mía, la paciencia de Dios no se agota. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Fácil de entender que aquí está representada la paciencia de Dios. La palabra de Dios, la oración, la penitencia, la Eucaristía es el abono para que podamos dar mucho fruto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo primero es arrepentirnos. Pero claro, hay que tener mucho cuidado de no confundir con el remordimiento. Llorar mucho o poco no significa que nos hemos arrepentido de corazón o que nuestros pecados han sido perdonados, ya que algunos lloran pero no dejan las prácticas pecaminosas y se excusan en sí mismos diciendo que Dios sabe que es débil. El arrepentimiento en realidad encierra la idea de un alto y un cambio de dirección.
En el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice que el que oculta sus pecados no tendrá paz verdadera. Más bien el que confiesa humildemente sus pecados con arrepentimiento y fe verdadera, encontrará la misericordia de Dios. Como te puedes dar cuenta, es fácil entender que Dios es paciente porque nos da tiempo para que nos arrepintamos y no solamente eso, sino que nos da las herramientas para ello. Por supuesto que si insistimos en nuestras malas prácticas habrá consecuencias. Así el libro de Romanos capítulo 2, versículos del 2 al 5 dice: nos parece bien que Dios condene a los que hacen tales cosas, pero tú que haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios porque tanto tú como Él condenan a los demás? Esto sería aprovecharte de Dios y de su inmensa bondad, paciencia y comprensión, y no ver que esa bondad te quiere llevar a la conversión. Si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez. Pero no solamente esto. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15 nos dice: la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Los frutos son para salvación. Según el diccionario ilustrado de Oxford, paciencia es la capacidad de esperar calmadamente y serenamente. Con este antecedente podemos decir que Dios es paciente porque no quiere que nadie se pierda eternamente. Él nos da un tiempo más para que podamos dar fruto. El Señor no se demora en cumplir su promesa, como algunos dicen, sino que es generoso con ustedes y no quiere que se pierdan, sino que todos lleguen a la conversión. Por supuesto que habrá un día en que los pecadores recibirán su condenación final, pero Dios está esperando que más pecadores aceptemos y obedezcamos sus mandatos para nuestro bien. Mira, te voy a decir algo que por supuesto es importante para que tengas claro que Dios tiene mucha paciencia. Hay evidencias claras que Dios no impone su ira impulsivamente. La historia ha demostrado repetidamente que Dios tiene mucha paciencia para los que merecen el castigo. Su paciencia se demostró en la generación del tiempo de Noé. Acordémonos también la paciencia de Dios antes de destruir a Sodoma y Gomorra, que era un pueblo corrupto. El Señor fue incluso paciente con el impío tan vil como Acab, allá por Primera de Reyes capítulo 21 versículo 29. Por siglos fue tolerante con la nación arrogante y testaruda de Israel. Aquí, en la parte inferior de este video, justamente en los comentarios, hazme saber tu opinión acerca de la paciencia de Dios. ¿Crees que algunas personas podemos eventualmente confiarnos del amor de Dios, de su paciencia? Bueno, yo al menos creo que de ninguna manera es contradictorio decir que Dios es infinitamente misericordioso, pero al mismo tiempo decir que su paciencia tiene un límite. Mira, tú y yo somos infinitamente amados por Dios, pero este amor no nos protege de las consecuencias de nuestras propias acciones. Si el amor nos quitara toda responsabilidad, dejaría de ser amor porque nos quitaría la libertad. En cambio, precisamente porque somos libres es que somos responsables de nuestras acciones. Alguien que nos ama puede ser paciente, pero al final no puede evitar que experimentemos las consecuencias de nuestras elecciones. Así que debemos elegir ahora, mientras todavía tenemos tiempo, porque eventualmente nuestro tiempo se acaba. Si Dios hubiera sido un hombre, hace rato hubiera alzado su mano y arrasado con el mundo. Pero Dios tiene esa paciencia que soporta a los pecadores. En nuestras vidas, en nuestra actitud y trato hacia nuestro prójimo, debemos reproducir esta actitud divina, amorosa, tolerante, perdonadora y paciente hacia nosotros. Te agradezco por quedarte hasta el final. Ojalá que te haya sido útil esta pequeña reflexión. Aquí en los comentarios te animo a compartir tu opinión sobre la perfecta paciencia de Dios. Para ya finalizar, te dejo con esta edificante reflexión de vida. Escúchala por favor, que no te va a tomar mucho tiempo. Si te gustó esta reflexión, obséquianos un me gusta.
Te deseo lo mejor de lo mejor. Bendiciones copiosas. Hasta pronto.